Hola, geoexploradores, bienvenidos a los miércoles de científicos. Antes eran jueves, hoy son miércoles de científicos. Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir platicando y a seguir festejando el Día Internacional del Fósil, que fue el pasado lunes 16 de octubre. Y bueno, ya hemos venido platicando sobre procesos de fosilización con la doctora Catalina Gómez, la permineralización en algunos de los fósiles increíbles con los que nos presentó el doctor Roberto Díaz Ibaja. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado de honor que es parte del equipo de GeoExplora, amigo de nosotros, que nos va a venir a dar una gran charla. Pero antes queremos invitarlos a las actividades que tenemos en el mes de octubre, justo para seguir festejando este Día de los Fósiles. Y nuestros talleres sabatinos, nuestros talleres virtuales sabatinos están dedicados a pues, seguir aprendiendo más del registro fósil. El pasado sábado tuvimos nuestro taller de Quiero ser paleontólogo, estuvimos investigando 4 yacimientos fósiles y averiguando cuáles son las pistas que teníamos que tomar para ir llegando a la conclusión de qué les pasó a esos organismos del pasado. Y bueno, ahora este 28 de octubre vamos a tener el taller de huellas fósiles con nuestro querido Ricardo Servín Pichardo, especialista en huellas de dinosaurios fósiles, y vamos a hablar sobre qué información nos dan las huellas y qué podemos aprender sobre estas. Así que no se lo pierdan. Los próximos sábados de octubre vamos a seguir con el tema de, bueno, vamos a seguir celebrando el Día Internacional del Fósil. Y bueno, también queremos invitarlos a nuestras expediciones que vamos a tener en el mes de noviembre, en donde nos vamos a ir a visitar los yacimientos de la Edad de Hielo aquí en el Valle de México. Tenemos esta expedición que es Edad de Hielo, donde vamos a visitar el famosísimo AIFA, el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin, en donde la verdad les ha quedado de lujo ese museo y podemos dar una explicación bastante detallada de todo el registro que hay aquí en el Valle de México. Y bueno, después nos vamos literalmente a la casa del señor Celso, ahí en Tocuila, en donde pues metiendo ahí la máquina encontró un montón de huesos por ahí y dejó estos a modo de un pequeño museo en su casa, en el patio de su casa. Vamos a ir a meternos a la casa del señor Celso y ahí nos va a explicar cómo fue que él descubrió estos huesos y cómo los han estudiado, porque este es un yacimiento importante. Y finalmente terminamos en la estación del Metro Talismán, en donde tenemos ahí un fósil, un mamut, que nos recibe cada que pasamos por esa estación del Metro Talismán. También los invitamos al otro día, nos vamos el 19 de noviembre, en domingo, al volcán Xitle, en donde vamos a ir a visitar este volcán que ya no está activo. Vamos a visitar su cráter, hablamos sobre los tipos de volcanes, los tipos de erupciones, los materiales volcánicos, los riesgos también ante una explosión volcánica, y visitamos también los túneles de lava, todo de la mano de un experto, y pues aquí nosotros les damos el equipo necesario para poder hacer esta exploración en el volcán Chitle. También los invitamos ya a la última salida del año, es 2 y 3 de diciembre, al Geoparque Comarca Minera, uno de los primeros geoparques que se fundó aquí en la República Mexicana, y esto es en Hidalgo. Si quieren ir con nosotros, vayan apartando sus lugares. Estamos ofreciendo 10% de descuento para las primeras 10 personas que aparten sus lugares en estas, que son las últimas 3 salidas del año, del 2023. Y también queremos recordarles que les armamos un Dino Paquete con un póster, 12 postales y una bolsita de manta con las 12 especies de dinosaurio que se han descrito en México. Así que no se lo pierdan, nos pueden escribir a Dinolab o a GeoExplora, y tenemos envíos a toda la República si es que lo quisieran. Si están aquí en la Ciudad de México, los podemos ver en 2 puntos donde la entrega es gratuita. Y bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto tener con nosotros de invitado a nuestro amigo, el querido biólogo Ricardo Servín Pichardo, equipo de GeoExplora y de BAC, que trae con nosotros esta plática que se llama Fósiles Asombrosos, ¿qué es un larguestate? Bueno, y para quienes no conozcan a nuestro querido Ricardo Servín Pichardo, me lo voy a permitir presentarlo. Él es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha participado en múltiples actividades de difusión desde el 2004, incluyendo charlas, talleres y otras ante público variado,
Fue anfitrión y coordinador de anfitriones en el Museo de Geología de la UNAM en la Ciudad de México de 2004 a 2009. Ha estudiado huellas de dinosaurios cretácicos de Sonora, al igual que ha participado en múltiples salidas paleontológicas a campo en estados como Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Michoacán. Ha trabajado también en varios proyectos museísticos, desde elaboración de guiones para exposiciones temporales o permanentes, asesorando contenidos y realizando réplicas y modelos para exhibirse, al igual que armando réplicas de esqueletos fósiles desde el 2009. Fue coordinador de la restauración de la réplica de Diplodocus carnegie, expuesta en el Museo de Historia Natural en la Ciudad de México en 2017, y de la segunda réplica de Isauria para el Museo Universum, en 2016. Fue docente en la clase optativa de paleobiología de dinosaurios en la Facultad de Ciencias en la UNAM desde el 2012 hasta el 2022. Desde el 2018 es colaborador con el Grupo BAC en la producción de réplicas fósiles y actividades de difusión, así como de Geoexplora desde 2019. Actualmente, además de la paleontología, también es técnico de laboratorio de ciencias ambientales en la Universidad Rosario Castellanos, plantel GAM, en la CDMX. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todas y a todos nuestros geoexploradores. Es un gusto estar aquí nuevamente. Ya tenía rato que no venías a platicarnos de fósiles. Y bueno, pues nada, este espacio es tuyo y creo que este es un tema que a ti te apasiona. También por eso te lo propuse. Conoces mucho de fósiles y creo que es parte de tu mero mole esto que también te apasiona, estos de los fósiles maravillosos que tenemos en nuestra corteza terrestre. Así que, pues adelante, Richie, el espacio es tuyo. Yo voy a estar aquí atrás, detrás de bambalinas, por si algo sucediera, esperemos que no, pero aquí andaré. Muchas gracias. Ahorita nada más que tenga activada la opción para compartir la pantalla. Mientras Ah, ok. les comento que sí, justamente es un tema, por así decirlo, no tan fácil. Es un tema complicado entender la fosilización ya de por sí, pero también ya ver la cuestión que tiene que ver con estos yacimientos que ahorita vamos a ver que tienen de peculiar o que no tienen de peculiar, también podría ser, ¿no? A lo mejor siempre hemos pensado que son de cierto modo y a la mera hora no. Entonces, esto también es algo ciertamente complejo, diría yo. Traté de hacer la presentación de una forma un poco, no simple, más bien sencilla, que se pueda entender, pero sí es todo un mundo. La verdad es que el estudio de todos estos fósiles y sobre todo de estos yacimientos como tales, sí han sido un tema de bastante interés en la paleontología y en la ciencia en general, porque luego también estas cuestiones se estudian de forma interdisciplinar. Pero bueno, justamente la presentación de hoy pues dice como título Fósiles asombrosos, que es un Lagerstätte, que hace rato me estaba comentando mi hermana que habla alemán, que se pronuncia algo así como Lagerstätte. Entonces, yo le voy a decir Lagerstätte porque la verdad se me va a olvidar, pero se pronuncia algo así, ¿no? Y yo justamente alguna vez le pregunté a un compañero que era de Alemania cuando estudiaba qué era, y él ahorita les voy a decir o sea, qué significaba la palabra como tal, y ahorita les voy a decir más al respecto. Pero ¿qué es eso? Seguramente lo han oído hablar o lo han escuchado por ahí en algún sitio. Es algo interesante también en la paleontología, pero ahorita vamos a ver algunas cuestiones que son interesantes y en las cuales me gustaría enfocarme dentro de ello. Antes que eso, pues les presento esta imagen muy sencilla que engloba de una manera un tanto simple, pero creo yo de forma convincente también cuál es el proceso tafonómico, que es todo el proceso que ocurre desde la muerte del organismo hasta su fosilización y posterior descubrimiento, en donde por una parte tenemos desde luego ejemplificado con un vertebrado, en este caso un dinosaurio, el pobre animalito se muere, que incluso eso luego se nos pasa también en el proceso tafonómico, pero incluso la muerte del organismo como tal, pues también es algo a considerar, ¿no? No es lo mismo que el animalito muera plácidamente en un ambiente en donde casi casi no haya agentes que lo perturben, a que sea por acción de los depredadores o algo más
que perturbe más el resto como tal, ¿no? Pero bueno, tenemos así como que dos vías principales que podríamos seguir a manera general. Una de un enterramiento rápido en donde el organismo pues es sepultado de forma, no necesariamente tiene que ser inmediato o exactamente al mismo momento de que murió el animal, pero digamos que no pasa demasiado tiempo y esto permite, más bien no permite la actividad de los depredadores y de agentes externos que lo alteren. Y por otro lado tenemos el enterramiento prolongado que pasa mucho más tiempo y aquí hay muchos otros procesos que se involucran y en la primera vía teóricamente nos podríamos encontrar el resto completo o más o menos completo, articulado, etcétera. Y en la otra vía, pues si acaso podríamos tener huesos aislados o fragmentos de los mismos. Esto es interesante porque justamente hace rato me acordaba que cuando iba al Museo de Geología y dio explicaciones, la gente me preguntaba mucho eso, ¿por qué de un animal como un mamut, un dinosaurio, lo que sea, que tiene pues, cientos de huesos, pues por qué generalmente se encuentra pues esto, este es un pedazo de hueso que le tomé fotografía allá en Chihuahua hace muchos años y así estaba. Y eso es generalmente lo que te encuentras. Hasta yo me atrevería a decir que la gran mayoría de los casos es lo que te andas encontrando en campo, aunque depende de la zona como tal, ¿no? Esto es, digamos, así como que el panorama muy general y muy simplificado para entender a esta cuestión tafonómica, que como decíamos es así como todo el CSI, toda la cuestión casi casi forense que engloba a la preservación de los organismos fosilizados o de sus partes. Y con esto también quiero decirlo que no hay que olvidar que al hablar de esto me estoy refiriendo a las partes corporales, porque recordemos que casi casi el universo de los fósiles, el conjunto universal de los fósiles, pues no solamente incluye partes corporales, también están evidencias indirectas como las huellas, etcétera, pero bueno, ahorita nos estamos refiriendo a los cuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proceso. Sin embargo, a veces como que dejamos de lado si no hay un, como que, ¿cómo decirlo así? Como que otro tipo de fósiles más espectaculares, que sí los hay, ¿no? Dicho sea de paso, sí los hay. El que nos estemos centrando en que yo les diga que básicamente estos son lo que generalmente te encuentras, no exime que te encuentres otros fósiles que pues pueden llegar a asombrarnos en más de un sentido y que desde luego nos van a dar mucha información. Pero esto se lo debemos como tal al fósil o al lugar, al área, al yacimiento, por así decirlo, al medio en donde se preservó. Esa es una buena pregunta, creo yo. Entonces, ahí es en donde entra el tema que nos atañe el día de hoy. Y sí, miren, esto es son ejemplos de estos fósiles, digamos, de preservación excepcional que nos vamos a poder encontrar o que se han encontrado muchas veces en varios sitios, que ahorita vamos a hablar de ellos. Tenemos, por ejemplo, ahí el caso del famoso Archaeopteryx con sus claramente marcadas impresiones de plumas. Tenemos, por ejemplo, también algunos casos de dinosaurios emplumados en China, que se les ven incluso las impresiones de filamentos y demás estructuras tegumentarias. Tenemos incluso el caso de peces que también están bueno, más bien exhiben un grado impresionante de preservación. También tenemos casos de mamíferos, etcétera, ¿no? Y para que no digan que puro vertebrado, también tenemos invertebrados, ¿cómo no? Tenemos ahí, por ejemplo, los que son los organismos de tipo ediacara, que estos básicamente están incluso en la parte que informalmente solemos llamar el precámbrico. Tenemos incluso también ya algunos con partes duras o partes más mineralizadas, que son la famosa fauna tipo Burgess Shale, ya del cámbrico. Entonces, es notorio que esto pues contrasta bastante con el huesito todo roto que yo les enseñaba hace un momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace especiales a estos fósiles o más bien por qué se conservaron de esta forma tan por así decirlo, espectacular? Y cuando me enseñaban de todo esto, me decían un término que a veces hasta se me hacía curioso porque luego hasta da hambre de decirlo, o al menos a mí me pasaba así, que decían que era preservación exquisita. Entonces, bueno, si alguien está comiendo ahorita, aprovecho, pero sí, es una preservación exquisita, hasta se antoja tener uno de estos fósiles, ¿no? Entonces, ahí es en donde interviene el término que decíamos hace un momento, Lagerstate o Lagerstote, como me decían que se pronuncia. Entonces, ¿qué es eso?
¿Esto se refiere al fósil como tal o al yacimiento o al proceso? ¿Qué es eso? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Que de acuerdo a esta autora, que no me pidan decir su apellido porque está complicado para mí, en 2021 dice que justamente Lagerstätte o el plural Lagerstätten, ajá, o Lagerstätten, es el término alemán, ajá, que justamente se emplea o se refiere a una capa sedimentaria con apariciones inusuales de restos orgánicos relativamente bien conservados. Y ustedes dirán, relativamente, pues los de hace rato están muy bonitos para decir que eran relativamente bien conservados, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Y estos han sido, como ahí dice, objeto de gran atención paleontológica debido a la gran cantidad de información que proporcionan, pues, sobre los organismos extintos, y también porque descifrar justamente las causas de dicha preservación excepcional, pues es muy intrigante, muy apasionante, pero también bastante complicado a su vez. Hay que decir que también este término, Lagerstätte, se utiliza principalmente o se utilizaba principalmente en Alemania de forma inicial para referirse a lugares geológicos con importancia para explotación. Y ya después, más o menos ahí por los años 70, se empezó a utilizar justamente para los yacimientos o estos lugares fósiles, ajá, o más bien que tenían fósiles con este tipo de características inusuales o excepcionales. El estudiante alemán al que yo le preguntaba y que les decía hace un momento, justamente me dijo eso, que literalmente significa así como que un lugar en donde depositas algo. Básicamente se refiere a eso el término como tal, ¿de acuerdo? Entonces, uno leyendo esto, pues diría, ah, pues sí, ¿no? Estos claramente son una preservación excepcional, porque ahorita todavía no los vemos a detalle y no los vamos a ver todos a detalle, desde luego, pero algunos casos sí, pues están muy bien articulados, lo que decíamos hace rato, el proceso tafonómico, están prácticamente completos, en algunos casos la alteración, si bien la tienen, no es tanta. Incluso este que aquí parece tapete de baño, pues desde luego no está en escala, pero eran todavía organismos de cuerpo blando, entonces tejido blando preservándose, pues está más que bien, es una preservación inusual, pues hasta ahí todo bien, ¿no? Pero realmente solo hay un tipo de este yacimiento o solamente engloba a los organismos que vemos así casi de forma prístina. ¿Qué pasa ahí? Pues aquí tenemos al buen James disfrazado de dinosaurio que ahí pone cara de what, porque justamente aquí vemos esta clasificación que nos dice los restos orgánicos que pueden estar en estos Lagerstätte pueden consistir en primera, cuerpos completos o partes con tejidos blandos que a veces son referidos como justamente los fósiles con preservación excepcional. Y ahí vemos un término que dice que es conservat, ajá, Lagerstätten, y el otro dice restos esqueléticos o de partes orgánicas duras densamente concentradas que no tienden a preservar excepcionalmente los tejidos blandos de los organismos, y vemos que ese es el que le llaman concentrat Lagerstätte. Entonces, por eso Chem se queda todo raro y dice, entonces, ¿qué los dos son Lagerstätten? ¿Cuál es el bueno? ¿Por qué entonces y ahí dice que no todos tienen que ser excepcionalmente bien preservados? Pues, ¿por qué entonces ya les enseñan las imágenes anteriores? Eso es una pequeña trampa mía, porque justamente eso es en lo que pensamos. A lo mejor muchos de ustedes han oído hablar este término y piensan que solamente los fósiles que se encuentran en los yacimientos de Lagerstätten son así, ¿no? Justamente así como que súper bien preservados, de forma exquisita, como decía hace un rato, pero realmente no, realmente nos damos cuenta que estos dos tipos de Lagerstätten son justamente referidos al tipo de evidencia que puedan tener. En el primero, que es básicamente el Lagerstätten de conservación, son a los que nos estábamos refiriendo al principio con los fósiles así como que más excepcionales, y en los segundos es más de cantidad, más de acumulación, en donde no es casi obligatorio pensar en ellos como que van a tener partes blandas o preservadas de una forma excepcional, sino que vamos a tener una gran acumulación, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia de los dos. Ambos son Lagerstätten. Generalmente cuando nos referimos a este, obviamos el segundo tipo, el de concentración, y nos basamos más en en el de conservación. De hecho, hasta como que confunde un poco decir conservación, concentración, ya no sé ni qué digo. No, es a esto justamente. Cuando están muy bien preservados excepcionalmente son el conservat, el de conservación, y el de concentración es en donde justamente como su nombre lo dice, los vamos a tener en formas densamente conservadas.
demás. Y no necesariamente pensemos en ellos entonces como que todos los fósiles de tipo Lagerstätten van a estar preservados exquisitamente, ¿de acuerdo? Espero que le haya resuelto su duda a Chems. Y justamente también alguna vez a mí me preguntaron que si esto se debe casi a solamente condiciones temporales y solamente ahí los hubo en algún periodo o por qué se preservaban en cierto momento. No, no necesariamente es eso, o más bien no tiene que ver con eso. Si aquí vemos esta tabla que está desde luego en inglés, pero nos ejemplifica bien la parte que les quiero mostrar de esto, pues aquí nos muestra varios lugares en donde se han encontrado este tipo de yacimientos, tanto de concentración como de conservación como de concentración, y vemos justamente la antigüedad que tienen varios de ellos. Como decíamos hace rato, este que dice aquí del Ediacárico, pues básicamente es incluso desde el Precámbrico, y los demás pues ya se van a todo lo que viene siendo el Paleozoico, el Mesozoico e incluso el Cenozoico. Y también algo interesante es que se habla de que justamente en estos lugares nos vamos a encontrar una amplia variedad de grupos, lo que nosotros llamamos grupos taxonómicos, es decir, no necesariamente piensen en que en un Lagerstätten, y principalmente también pensando eso en uno de conservación, de los que tienen la preservación así como que más espectacular, no piensen que hay solamente de un solo tipo de organismo, puede haber de varios, incluso aquí me estoy centrando mucho en los animales, pero también podríamos hablar de estructuras vegetales, aquí lo estamos viendo, ¿no? Flora acuática, diversas comunidades de animales, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos que en este de aquí del Cretácico de Dinamarca nos habla de que incluso hay lo que vienen siendo aves, reptiles, peces, insectos, crustáceos, etcétera, e incluso diatomeas, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que tener en cuenta, la alta representación de grupos de organismos que pueden estar en este tipo de yacimientos, ¿de acuerdo? Pero pues aquí entonces también uno dice, ah, bueno, entonces si lo estoy entendiendo, creo yo bien, el decir que es un Lagerstätten o Lagerstätten en singular, pues no se refiere propiamente al fósil, sino más bien al yacimiento y que se deriva de la capa de roca en donde nos vamos a encontrar esos fósiles con las características que ya vimos. Ah, bueno, como que sí lo voy entendiendo. Pero entonces, ¿cómo se forma? ¿Qué procesos se involucran en este tipo de yacimientos para darnos este tipo de fósiles, ya sea de uno o del otro grado? Desde luego que hay varios procesos que se han propuesto o se han estudiado para explicar sobre todo del Lagerstätten de conservación, de los que tienen, eso se ha estudiado mucho más todavía en los que tienen estas fósiles de preservación extraordinaria. Son varios los procesos que se han mencionado para estos lugares. Sin embargo, aquí se habla mucho de dos principales que no necesariamente tiene que ser uno o el otro. Incluso en algunos lugares se ha visto que pues actúan simultáneamente. De hecho, eso es lo que generalmente se propone. Uno de ellos, que es el mejor comprendido, involucra justamente lo que son las condiciones anóxicas en el agua, ya sea marina o lacustre. Las condiciones anóxicas se refieren a que hay una cantidad de oxígeno disuelto poco disponible o muy limitado, y eso repercute directamente en que justamente no hay organismos o se cesan las actividades de los organismos descomponedores o carroñeros, mientras la sedimentación continúa enterrando a los restos fósiles, y a estos generalmente les dicen depósitos de estancamiento, ¿de acuerdo? También tienen que ser lugares obviamente en donde no haya circulación de estas aguas, para que justamente se evite que justamente esta agua esté en movimiento y también influya en la presencia de los carroñeros y demás. Ahora, por otro lado, también se habla siempre del enterramiento rápido de los organismos que son transportados, y que esa es otra forma justamente de que se generen, y eso le llaman obrusión. Uno de esos ejemplos, bueno, típicamente es así se ha dicho de, por ejemplo, el Burgess Shale Cámbrico, que ahorita vamos a hablar un poquito de él, aunque bueno, también, como les decía, pues no es lo único. Nada, el decir nada más o puramente que hay un enterramiento rápido no necesariamente nos va a garantizar que se tenga un fósil
fósil de preservación totalmente excepcional. Y aquí ya también nos metemos en meter otros procesos. Les decía hace rato que todo esto es bastante complejo y bastante amplio, porque también en algunos casos no es en ambientes acuáticos propiamente dicho, pero se ha visto, por ejemplo, en algunos lugares terrestres que en algunas zonas en donde incluso puede llegar a haber un enterramiento rápido, el medio puede ser lo suficientemente ácido como para incluso destruir huesos. Entonces, no nos quedemos en la mente de que siempre un enterramiento rápido es garantía de que vamos a tener un fósil necesariamente excepcional. Y si ustedes se dieron cuenta al inicio de la preservación, también tenía ahí una imagen de de un ámbar, ajá, que el ámbar ya de por sí lo sabemos es una resina pues ya fosilizada, pero también suele contener restos de organismos que van desde invertebrados típicamente, pero también puede haber semillas, puede haber partes de organismos más grandes, se han encontrado plumas, se han encontrado por ahí la cola de un dinosaurio, se han encontrado polluelos, se han encontrado incluso también restos vegetales y demás. Entonces, a veces lo obviamos, pero también los lugares en donde justamente se encuentran fósiles en ámbar también se consideran de tipo Lagerstätten. ¿De acuerdo? Y justamente para hablar un poquito, o ya más bien con ejemplos de lo que vienen siendo algunos casos de estos lugares, lo cual pues la verdad ahí tuve que ser así como que, ¿cuál pongo? Yo solito tuve que hacerme así como de, ¿cuál pondré? Pondré este, pondré uno menos conocido, pondré el que ya todo el mundo ha oído hablar. Es difícil también elegir de cuál de todos estos hablar cuando hay tantos, ¿no? Y sobre todo de temporalidades y de organismos tan variados que se han conservado. Sin embargo, bueno, pues dije, este tiene que estar, ¿no? El Burgess Shale, que está en Canadá, que también le llaman el esquisto Burgess por ahí, en español. Y justamente aquí lo que tenemos es evidencia de organismos que ya tenían estructuras mineralizadas, ajá, y este lugar ha dado pistas acerca de la radiación de los organismos animales propiamente dichos, ajá, a inicios de lo que viene siendo el Paleozoico, pero aquí lo interesante de ver es que precisamente los mecanismos que se han planteado para la conservación de estos organismos en esta localidad es precisamente eso que se hablaba de que debió haber en el fondo de esta zona una características de poco oxígeno, justamente que aquello ayudaría a detener o más bien a alentar el proceso de descomposición, por lo que decíamos hace un momento, pero también justamente un enterramiento relativamente rápido de los organismos fue lo que propició que se conservaran, e incluso lo que estamos viendo ahí son los organismos pero preservados de tipo impresión, es decir, lo que estamos viendo ahí es una compresión, están conservados en forma de compresión, estos que estamos viendo ahí, lo cual también es interesante porque no necesariamente, si ustedes se acuerdan hace rato decía que fósiles relativamente bien conservados, y uno ve esto y dice, pues están perfectos, ¿no? Deben estar prístinos, o sea, pues ¿qué tienen de malo? Sí puede haber cierta alteración de los restos, o sea, tampoco crean que son así casi como que se congelaron en el tiempo y así se quedaron exactamente iguales a como eran. No, simplemente si estos están comprimidos, pues sí tienen cierta alteración. Cuesta trabajo observar algunas de las estructuras, además de la posición en la que quedaron y demás, por eso decía relativamente bien conservados. Ahí dices que tanto es tantito, pues yo los veo muy bien, pero justamente hay que tener en cuenta todo este proceso tafonómico para ver que aunque se vean muy bien o casi sean una maravilla de preservación, pues sí pueden tener ahora sí que sus detalles, ¿no? No dejemos de lado también eso. Y hay algunos sitios que son muy famosos, eso sí hay que decirlo. Otro de ellos pues es la caliza Solnhofen allá en Alemania, no sé si se pronuncia, pero bueno, así lo leo, lo que viene siendo el Jurásico tardío también, y aquí se han encontrado igual muchos tipos de organismos, se han encontrado vertebrados, invertebrados también, nada más que aquí lo curioso es que aunque los fósiles suelen estar muy bien preservados, no son tan abundantes después de todo. Finalmente, estas eran lagunas poco profundas, ajá, que estaban en una zona de bueno, es una laguna poco profunda que estaba en una zona de archipiélago, y aquí lo interesante de esto también es que justamente se ha planteado que había una zona, bueno, más bien el fondo, las aguas más de que estaban en el fondo,
justamente tenían estas características de poco oxígeno, y a la vez, digamos que el sedimento que estaba en el fondo era una especie como de lodo que tenía estos minerales llamados carbonatos, ajá, que eso después ayudó justamente a que ahí se preservaran los organismos que iban cayendo. Entonces, ya fuera que los organismos cayeran porque iban falleciendo o bien fueran arrastrados incluso hasta de tierra firme o de otros lados en algún momento eventualmente, porque también hay que decir que a veces puede haber cierta alteración de estos ambientes. Tendemos a pensar de que aquí casi en estos lugares casi ni aire les daba y que estaban así como que en condiciones perfectamente ideales, pero bueno, de repente algunas cuestiones podían llegar a alterarlos y demás. Entonces, fuera cual fuera la procedencia de algunos de estos organismos, el caso es que caían ahí y justamente estas características ayudaron a que no se descompusieran tan rápido como lo estábamos comentando hace un momento, y después el posterior aporte de sedimento era lo que justamente los iba cubriendo a la vez de que los iba comprimiendo. Eso a manera muy general y muy sencilla es la explicación de esta localidad, pero también aquí hay una cuestión interesante. Por ejemplo, en este caso son ictiosaurios los que yo elegí. Este era un trabajo que leía no hace mucho y me llamó bastante la atención, porque justamente se han encontrado pocos ictiosaurios en esta zona, que son estos reptiles marinos, ajá, que tenían forma como de entre pez y delfín, de hecho por eso se llaman ictiosaurios. Y en estos dos ejemplares que estamos viendo aquí, los del lado izquierdo y los del lado derecho, uno está más completo que el otro, desde luego, se han encontrado evidencias de lo que vienen siendo tejidos blandos. Y ahí propiamente se ve que tiene justamente en los bordes piel en varias partes, las cuales se analizaron, etcétera. Y aquí en este caso se dieron cuenta los investigadores que analizaron estos restos que justamente tenía esto restos, o más bien estaban formados estos tejidos blandos por un mineral de tipo fosfato, que son estos minerales que tienen básicamente fósforo, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante porque uno dice, bueno, si el fósil, valga la redundancia, se está fosilizando, en este caso el tejido blando del fósil, se está fosilizando con un mineral, ¿de dónde viene ese mineral? ¿El mineral venía de un aporte externo, es decir, del ambiente? ¿O habrá otra forma de que se formen estos fósiles como tales? Hay autores que han dicho que, por ejemplo, en este caso de estos fósiles, el fosfato que está mineralizando, o más bien que está conservando los tejidos blandos aquí, que pudo haber sido un aporte externo, pero también se ha planteado mucho la posibilidad de que justamente estos minerales sean el resultado también de los productos de la misma descomposición del cuerpo del organismo. Sí, aunque suene raro, el cuerpo del organismo genera pues, obviamente productos que al seguir este proceso pueden favorecer la formación de nuevos minerales. Pero aquí viene una cuestión también interesante para que vean que no está tan fácil nada más ver todo este tema. Estos minerales se tienen que precipitar pues, sobre las tejidos blandos. ¿Se precipitan solos o algo más les ayuda? Se ha hablado mucho, pues muchas investigaciones que tal vez el famoso pH pueda ayudar, etcétera, pero también algo que se ha dicho es algo que clásicamente no se consideraba en la fosilización como tal, y es que sí podría haber en estos casos injerencia microbiana. Y uno dice, pero pues ya habíamos dicho que no debía haber casi microbios, ¿no? Bueno, no, más bien nos estábamos refiriendo a la acción de los que serían los descomponedores, pero se ha visto que mediante algunos experimentos que puede haber algunos microorganismos en estos ambientes que sí pudieron haber favorecido que ellos metabólicamente hablando ayudaran a que se precipitaran estos minerales y de esta forma se conservaran este tipo de estructuras. Y esto me gusta comentarlo, también lo decía mucho cuando tenía mis grupos, etcétera, porque a veces clásicamente en las ideas de la fosilización en la paleontología, si ustedes ven incluso textos viejitos y demás, casi se habla de que no debería haber microorganismos. Casi esa era una de las condiciones que decían para los fósiles bien preservados.
decían así como que no, es que la acción microbiana es indeseable, casi, casi. Por eso está bien que las condiciones no permitan que se den este tipo de organismos. Pero en la actualidad sabemos que no, que efectivamente por la cuestión metabólica hay algunos microorganismos que justamente sí pueden ayudar al proceso de fosilización de esta forma excepcional, porque ellos justamente asisten en la precipitación de esto. En este caso, parece ser que con las nuevas investigaciones que se han visto en esta zona, se ha visto que en muchos, bueno, en este y en otros yacimientos similares que hay en otras partes del mundo, lo más probable es que los productos de esta mineralización sí provengan de la propia descomposición del organismo como tal, más que de una cuestión netamente ambiental, porque bueno, hay veces en que ni siquiera las rocas tienen, circundantes desde luego de la región, tienen la misma composición mineral, o bien, si pensáramos en eso, casi casi encontraríamos así como que pues casi que es una capa constante del mineral que estamos encontrando en los tejidos blandos en toda la zona, lo cual pues evidentemente no se encuentra, ¿de acuerdo? Y justamente uno de los fósiles, no es el único, pero uno de los fósiles más famosos, pues es este, ¿no? El de Archaeopteryx, que justamente hay varios ejemplares, pero este es uno de los más impresionantes, a pesar de que no es el más grande, está bastante completo, además de que tiene las impresiones de las plumas, porque justamente también hay que recordar lo que yo les decía hace un rato, ¿no? De que estos estaban en sedimentos, los sedimentos más bien del fondo eran así como tipo lodos con carbonato, y bueno, eso en su momento también favoreció que ahí se preservaran las plumas, pero mediante impresiones, ¿de acuerdo? No es la compresión de la pluma como en el caso de lo que veíamos hace rato de los de Burgess Shale, que están totalmente comprimidos ahí, o en el caso de otros yacimientos como los de China, que se encuentran mediante compresiones también, bueno, compresiones carbonosas, filamentos y demás, sino aquí es, al parecer, es la pura impresión de la pluma que quedó en ese sedimento, ¿de acuerdo? Ahora, también en este caso hay que decir que no necesariamente en este tipo de yacimientos, no necesariamente todos los fósiles tienen que ser exactamente iguales, porque si están viendo, yo les estoy enseñando así como que los casos llamativos o bonitos, ¿no? Pero puede ser que en algunos de estos lugares en donde vemos un esqueleto perfectamente preservado, muy bien articulado, etcétera, puede haber otros fósiles que pues en realidad no necesariamente estén incluso completos o no exhiban el mismo grado de preservación, incluso no tengan tantos tejidos blandos también preservados o incluso carezcan de ellos, ¿no? Eso también nos habla de que incluso en algunos momentos pudieron haber variado algunas condiciones ambientales, tanto del medio físico como incluso la misma descomposición del organismo en cuestión, que antes de fosilizarse o de comenzar a fosilizarse, muy probablemente pues la descomposición ya estaba incluso algo avanzada. Hay que tener en cuenta también todo eso. Entonces, si se dan cuenta, como que son varias cosas que hay que considerar en todo este aspecto. Y este es otro del que no quería dejar de hablar. En vez de hablar de otros yacimientos, a lo mejor hasta más famosos, quise hablar de este porque este es así como que uno de mis favoritos, y es uno del que, si bien se ha hablado recientemente, es un dinosaurio muy chiquitito, ha de medir como unos 20 centímetros de longitud, lo que vemos ahí del cuerpo. Se ha hablado mucho de él porque recientemente se vio, bueno, se sabe que este animal básicamente era un pequeñín, no nada más en tamaño, sino en edad, pero se habló de que muy probablemente era de un grupo de carnívoros más grandes, etcétera, pero luego no se habla tanto de lo que es su conservación, de lo que tiene el fósil como tal, lo cual para mí es asombroso. Y este ilustra bien, creo yo, lo que mucho de lo que acabo de comentar en toda la sesión. ¿Por qué? Para empezar, ahí lo vemos y lo vemos pues, relativamente completo, ¿no? De ahí vemos lo que viene siendo su cabecita, su cuello, el cuerpo, bracitos, pero si nos vamos ya hacia lo que vienen siendo sus extremidades posteriores y su cola, pues de entrada no está completo, ¿no? Eso ya nos habla, dices, ¿por qué todo el cuerpo de un lado está casi casi completo y ya para lo que falta, pues, le falta casi medio cuerpo, ¿no? La cola, pues debió haber tenido una cola muy larga y no la tiene. ¿Qué pasó con la parte de sus piernitas? Pues no las tiene. Entonces, ¿por qué unas partes sí y otras no? Bueno, eso por una parte. Que por cierto, ahí va
siempre yo diciendo datos que luego digo de broma o solía decir de broma datos que no me preguntan, pero que igual yo digo, este Escipionix viene su nombre quiere decir la garra de Escipión, y Escipión fue un político y militar romano muy importante, y entonces es tan importante para la historia de Italia que incluso lo nombran en su himno nacional, entonces creo yo que es más que merecido que él tenga dedicado este pequeño dinosaurito, ¿no? Ahí en este esquema nos ponemos a ver, por ejemplo, de manera esquemática y resaltada, lo que vienen siendo sus partes blandas que tiene conservadas, que vemos que tiene muchas, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, que tiene partes con músculos, partes que tienen todavía incluso cartílago, ahí estas partes que están aquí en la cabeza dice periosteos, la parte que cuando el animal está vivo es un tejido que justamente envuelve al hueso, etcétera. Tiene varios, bueno, ligamentos, etcétera. Y yo en los que me voy a centrar básicamente van a ser en algunos de estos que están aquí, no en todos, obviamente, pero en algunos de estos que están aquí en cajitas rojas. ¿Por qué? Porque tienen implicaciones interesantes, ahorita lo vamos a ver, pero aquí nos damos cuenta de algo también, pues curioso. Si nos hemos encontrado fósiles emplumados, pues, o al menos con evidencia de plumaje, bueno, vemos que las plumas pues, son pues, una estructura externa muy fina y demás, ¿por qué aquí no vemos que este animalito, dejen ustedes si tenga plumaje o no, que lo más probable es que sí, pero dejen ustedes esa parte, o sea, ¿por qué no tiene impresiones de piel? ¿Por qué no se ven así, que tuviese así como que sus escamas muy finas? Es decir, ¿por qué no se le ven estructuras externas? Eso es a lo que voy. Entonces, ¿por qué todo es interno en este organismo? ¿Por qué no se le ve lo demás? Si ahí vemos que incluso hasta tiene partes de lo que viene siendo el intestino conservado, ¿por qué nada más lo externo? Entonces eso ya nos habla o nos diría algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Aquí resaltada esta parte que estábamos viendo aquí, con lo que vienen siendo estas cajitas rojas, vemos parte de lo que viene siendo su sistema digestivo, y esto es parte de lo que viene siendo parte del intestino, y termina con el recto, que incluso todavía tenía material pues que iba a ser expulsado, ¿no? Material que se iba a convertir en un coprolito posteriormente, pero pues no lo expulsó. Entonces, es curioso, de lo del el estómago como tal no lo tiene preservado, aquí está indicado dónde estaría, pero no lo tiene preservado como tal y sí tiene el resto del intestino. Y ahí viene otra pregunta, entonces, ¿por qué hay algunas partes que sí se conservaron y otras que no? Si estamos hablando que tiene muchas partes internas. O sea, es tan difícil que se conservara el estómago comparado con el intestino, por ejemplo. Pues ahorita vamos a ver que tal vez sí, saber que sí. Esto es muy impresionante porque vean la calidad del fósil, la preservación que tiene. Esto es justamente la parte del intestino y vean cómo todavía esta guarda cierto volumen. Lo vemos incluso con un acercamiento y todavía hasta se le ven ahí estrías. Es decir, esto es increíble, esto es impresionante por donde se le quiera ver. Y todavía creo yo más impresionante o tan impresionante como eso es que hay un tipo de microscopía que se llama microscopía electrónica, que puede tomar detalles de tejidos y de células del nivel de micras. Aquí estamos viendo esta barrita que son 10, 20 micras y lo estamos viendo en imágenes en tercera dimensión, que es una característica de ese tipo de microscopía. Entonces, vean, aquí tenemos parte de lo que vendrían siendo los paquetes musculares y aquí vemos parte de lo que sería el intestino. Y pues básicamente esto se ve como si fuera una fotografía electrónica de estas estructuras actuales, o sea, ni parecerían fósiles, ¿no? Si yo se las enseño así nada más porque, pues, porque no tienen color, diría alguno, ¿no? No, de hecho salen de este color las fotografías electrónicas. Pero básicamente si uno les dijera que es de un fósil, pues hasta parece algo que puedes ahí ir a agarrar y todavía está fresco, ¿no? Entonces, ¿cómo se preservó esto? O sea, ¿qué pasó ahí? Si nos vamos por dónde se preservó, es decir, en qué ambiente fue bueno, se propone que fue una laguna poco profunda. Y nuevamente ahí se habla de que también en el fondo había condiciones de poco oxígeno, de lo que le llaman la anoxia, ¿no? Lo que habría ayudado a retrasar o hasta en cierto punto ayudar a detener la descomposición de lo que viene siendo el organismo. Pero la descomposición ya estaba.
si no, y por eso decía hace rato así como que de forma un tanto retórica, ¿por qué no se le ve algo externo por ahí al de este? Pues porque ya estaba en descomposición, o sea, el organismo ya había empezado en descomposición y tanto así que pues ni siquiera tiene completa lo que viene siendo su cola ni sus extremidades, ¿no? Posteriores. Eso por una parte. Pero también tiene mucho que ver las estructuras que tenga preservadas, porque como yo decía, aquí tiene lo que viene siendo el intestino, pero como tal, así que digas completo y bien preservado, pues no tiene el estómago. ¿Y eso por qué? Y otra cosa que no comenté aquí en esta imagen, en el análisis químico se dieron cuenta que tiene gran cantidad de lo que viene siendo calcio y de lo que viene siendo fósforo. Si nos vamos así como que una explicación más clásica de la fosilización, lo primero que se nos ocurriría fue que pues a lo mejor el animalito se quedó preservado en sedimentos muy finos que ayudaron a que se preservara, es el contenido mineral de la zona, lo que sea, pero no, el contenido mineral no coincide con lo que sería la preservación mineral propiamente dicha de lo que es el fósil. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nuevamente recurrimos a lo que decíamos hace un momento. Se ha planteado que los productos que mineralizaron estas estructuras, básicamente son el resultado de la descomposición del mismo organismo. Bueno, lo que pasó, se precipitó solo, que se ha hablado de que el pH, como decíamos hace un rato, ayudaría a precipitar o no ciertos minerales, pero lo más factible en este caso es que muy probablemente tuvo la asistencia microbiana de la que ya habíamos hablado hace un momento. Y también estos microorganismos casi funcionan bajo ciertas condiciones de pH o no. Dicho sea de paso, por eso, como les decía hace un momento, el estómago llega a ser tan ácido que difícilmente eso va a ayudar a que se precipiten los minerales o incluso ya si lo vemos con la asistencia microbiana, pues ahí difícilmente se van a sostener organismos para casi para vivir, porque pues, los microorganismos estaban vivos cuando ayudaron a precipitar estos minerales, difícilmente van a estar en ese ambiente tan ácido, pero comparativamente hablando, el intestino es lo suficientemente permeable, para permitir incluso el paso de los microorganismos. Entonces, no es trivial que yo les enseñe el intestino, en este caso del organismo, como ejemplo de la fosilización del mismo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, los organismos nada más echan bueno, no es que lo echen, sino ayudan a que se precipite el mineral así por encimita o el mineral penetra en el tejido o qué pasa ahí, o sea, ¿cuál es el chiste de decir que el mineral le queda ahí a esto? Se ha planteado que hay localidades, como por ejemplo en Solnhofen, en donde justamente los productos minerales quedan como si fuera casi como como lo que le llamarían una máscara mortuoria, quedan sobre los ejemplares, y eso de alguna forma es lo que le llamamos un pseudomorfo, es decir, eso guarda la forma de lo que vendría siendo el tejido blando, pero a base del puro mineral. Sin embargo, aquí ha pasado un proceso todavía un poco más complejo. Si ustedes ven aquí esto, notarán una cuestión interesante. En este caso, por ejemplo, se habla de que en las células musculares que no son tan permeables, los microorganismos habrían ayudado a que se precipitaran cristales minerales muy finos, que serían los que justamente habrían entrado en la estructura de estos músculos, de estas partes musculares, y es lo que los habría preservado. Pero bueno, y eso sí, no dejemos de lado que todo esto está obviamente mineralizado. No crean que cuando digo la preservación de tejido blando puedo ir a agarrarlo y está blandito. No, está mineralizado, ¿ya? Pero en este caso del intestino decíamos que era muy permeable. Entonces aquí favorece que incluso los microorganismos hubieran podido haber entrado y a lo mejor hasta ellos mismos se mineralizaron de estar ahí dentro. Si ustedes ponen atención van a ver muchas esferitas en este caso, por aquí. Se ven, se alcanzan a ver. Esos son los microorganismos que se quedaron ahí. Y se habla de un estado intermedio en algunas partes justamente del organismo en donde habrían precipitado cristales un poquito más grandes y aunque la preservación es buena, no llega al mismo nivel casi de detalle de esto que estamos viendo aquí. Entonces, todo esto que acabo de decir así a manera de gran rollo es para que vean cómo todo esto es bastante complejo. No es tan fácil nada más de decir se murió en un sedimento muy fino y ya por eso no le pasó nada. No, vean que incluso hay que tener en cuenta que ya tuvo que haber tenido un proceso previo antes de esto, o sea, la descomposición no es que no existiera, más bien llegó a retrasarse e incluso a inhibirse
pero cuando ya no tenía otras estructuras, hay que tener eso en cuenta. Y cómo en realidad los microorganismos, la actividad microbiana no es realmente tan indeseable como se llegó a pensar en algún momento dado. Y otra cosa, yo les dije hace rato, en un mismo yacimiento de este tipo, ¿todos los fósiles tienen que ser exactamente iguales? No, no necesariamente. En este lugar, por ejemplo, en el de Pietrarroja, se ha visto que ahí hayan encontrado algunos peces, lagartijas, algunos invertebrados también marinos, y realmente no todos llegan al mismo nivel que Scipionix. Por lo cual puede que hasta pensemos más bien que muchas veces este tipo de preservación excepcional en estos Lagerstätten puede incluso hasta deberse a condiciones microambientales casi que se generen cuando el organismo se está pues descomponiendo después de haber quedado ahí depositado. Es una maravilla si lo pensamos así. Sin embargo, pues también tenemos casos en donde no necesariamente vamos a ver estos tejidos blandos conservados como tales, ya lo decíamos hace un rato. Y hay otra cuestión que también puede explicar ese tipo de yacimientos en un momento dado. Y aquí dice, la mortalidad masiva debido a sequías, accidentes, erupciones volcánicas, envenenamientos u otras circunstancias letales, forma concentraciones de restos orgánicos que pueden convertirse pues también en depósitos sedimentarios que son densamente fosilíferos. Y este es un caso que a lo mejor algunos han oído, pero es algo interesante, porque este es un lugar que también se considera un Lagerstätte, pero este tiene una historia muy interesante, porque aquí vamos a ver fósiles pues bien preservados, no vamos a ver estas preservaciones excepcionales como lo veíamos hace un momento, pero también vamos a ver a su vez un depósito que no nada más tiene fósiles bien conservados, sino que los tiene también en grandes cantidades. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando. Y este es bueno, así se llama en inglés, el Ashford Fossil Beds, que es un parque histórico allá en Estados Unidos, está en el estado de Nebraska, y este ocurrió ya en el Cenozoico, lo que viene siendo el Mioceno. Más o menos hace unos 12 millones de años aproximadamente, y este se debió a que aquí, como está la ilustración, tenemos un montón o bueno, teníamos un montón de mamíferos que vivían en un ambiente tipo como una sabana más o menos. Ahí veíamos que había caballitos, veíamos que había elefantes, algunos animales con pezuñas tipo camellos, y estos que tenemos aquí en medio que parecen hipopótamos, en realidad no son hipopótamos, son un tipo de rinoceronte que se llama Teleoceras, que es una mezcla, yo siempre digo la broma, es una mezcla de rinoceronte, hipopótamo, puerquito, porque es un rinoceronte, bueno, ya es del grupo, ya está relacionado con los rinocerontes, pero pues es así como que muy chiquito, muy chaparrito, muy compacto, tiene cuerpo como de puerquito y tiene hábitos, bueno, tenía hábitos como de hipopótamo. Entonces es un todo en uno el rinoceronte este que estamos viendo ahí. Pero bueno, estos, como ya lo dije, tenían sus hábitos de tipo pues como los rinocerontes, ahí se la pasaban en el agua, seguramente de forma muy plácida, porque no creo que los depredadores los molestaran mucho. Pero aquí lo que es notorio es que vean aquí como viene así como que una nube, pero no es una tormenta como tal. ¿Qué fue lo que pasó aquí? A una distancia de más o menos unos 1,600 kilómetros en el actual estado de Idaho, ocurrió una erupción volcánica masiva, así de tipo de las que llaman calderas volcánicas, casi un supervolcán que ahí hizo erupción enormemente. Y a pesar de haber estado tan lejos, vean dónde estaba el volcán y dónde estaban estos animalitos, la ceniza volcánica, que son estos círculos que estamos viendo aquí, alcanzó a llegar una ceniza pues ya un tanto fina, pero cayó ahí constantemente. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a qué fue lo que le pasó a estos animalitos? Que pues sin saber qué es lo que ocurría, pues les empezó a caer la ceniza, y ellos por sus hábitos se quedaron ahí. ¿Qué es lo que pasa con la ceniza cuando se mezcla con agua? Pues se vuelve una mezcla muy densa, muy difícil de salir de ella, es algo así como el concreto cuando lo mezclas con agua. Entonces estos pobres animales ahí se quedaron y básicamente ahí murieron. Este lugar lo llegan a comparar incluso con Pompeya, con la erupción volcánica del Vesubio que acabó con Pompeya, y se habla menos de otras ciudades como Herculano, por ejemplo, pero bueno, no es realmente igual a lo que pasó allá en Pompeya. Sin embargo, pues se asemeja un poco por las condiciones
en que algunos cuerpos de aquellos ciudadanos quedaron, al igual que estos animales, que pues, muchos de ellos se quedaron ahí, pues hasta que se murieron. ¿Y cómo quedaron? Pues miren, todo esto, ajá, es solo una parte del lugar que han excavado, y aquí a mí me gusta pensar que este es así como una mezcla interesante de ambos lugares, de ambos tipos de Lagerstätten, porque tenemos una gran acumulación de restos, pero vean la preservación que tienen. Así están. Este es el esqueleto de un Teleoceras. Ajá. Y aquí han encontrado también algunos caballos. Curiosamente no hay carnívoros aquí adentro, pues los carnívoros como que no se quedaron ahí esperando. Se han encontrado, eso sí, se han encontrado huellas de algunos de ellos, pero así que tú digas ya se encontraron esqueletos o que se están comiendo ahí los cadáveres, no, al parecer no. Y nada más que aquí hay que tener en cuenta lo que estaba diciéndoles desde hace rato. Los Teleoceras que están aquí no están necesariamente de forma prístina, es decir, los vemos completos y demás. De hecho, una explicación tafonómica que se da también para la preservación es que esto prácticamente no está mineralizado, esto prácticamente es el hueso real del organismo, por lo tanto es muy frágil y por eso no lo sacan de aquí, pero depende también de la posición en la que se quedaron incluso algunos organismos. Se ve que siendo animales tan robustos y pues pesados para sus tamaños que tenían, algunos de ellos por las posiciones en las que se quedaron, su mismo peso los deformó, por ejemplo, ¿no? Entonces no crean que se quedaron así como espejito todos. Aquí pues les puse ese porque está bien bonito, pero hay algunos que están así como que medio chuecos o demás. Entonces también pensemos en esa parte, que por cierto, una vez me comentó uno de los preparadores que estaba, bueno, no nada más a mí, sino a un grupo en donde yo estaba, uno de los preparadores que por años ha trabajado ahí, decía que se encontraron también en esa zona así como que a lo que venía siendo el bebé Teleoceras y parece ser que se estuvo acercando a su mamá Teleoceras. Entonces pues ni modo, es el drama de la vida animal, ¿no? Y entonces para que vean así como que la cantidad de restos que hay ahí, pues este es un esquema simplificado de parte de lo que se puede ver ahí, ¿no? Y vean cómo hay algunos que incluso sí están un poco desperdigados, como les digo, no todos están así como que en perfectas condiciones, pero hay varios que están razonablemente bien, tanto completos como en la posición en la que estaban. Y esto me da pie para comentar algunas cosas finales. Está bien que digamos, pues el fósil excepcional, ay, cómo le habrán hecho para preservar esos fósiles, que si la química, que si las bacterias, que lo que sea, ¿no? Pero realmente, ¿qué nos dicen estos sitios a diferencia de, digamos, los fósiles? Pues suena feo que lo diga así, pero los fósiles comunes que nos encontramos o que nos solemos encontrar en todos lados y que están rotos o que siquiera están ni siquiera están completos o demás. En el proceso tafonómico, recordemos, desde la muerte del organismo hasta que tú te lo encuentras, eh, pasan muchas cuestiones ahí en ese inter y tanto se gana información como se pierde a su vez. Si tú te encuentras así un pedacito de hueso ahí ya todo, casi todo erosionado, todo incompleto como el que les enseñé al principio, pues es poco lo que ya puedes sacar a lo mejor del organismo como tal, ¿no? Luego decíamos de broma así cuando íbamos al campo, amigos y yo, te encontrabas un pedacito y a ver, dime de qué especie es. Pues es del fulanáceo cualquieracio, ¿no? O sea, pues quién sabe, no puedes llegar a tal grado. Por lo tanto, si alguien así agarra un fósil en campo y dice, ay, este es casi, es una hembra de tiranosaurio rex, pues si tú lo dices, porque pues yo no creo, pero bueno. Sin embargo, el que te encuentres ese fósil así, todo, pues, todo feo, por decirlo de alguna forma poco amable, sí te da evidencia de todo el proceso, incluso erosivo, destructivo, que tuvo que pasar ahí para que tú te lo encuentres así. ¿Cierto? O sea, no es que tú digas, ay, pues yo me quiero encontrar puros fósiles prístinos, puros fósiles bonitos. No, los otros también valen, pero pues tienen una información un tanto más limitada. Eso es también en donde entran justamente este tipo de yacimientos, que el que tengamos este tipo de restos o de los que veíamos hace rato, pues ya te dan en principio mayor información acerca de los organismos como tales. Déjense que estén completos o no. Por ejemplo, en este caso de Scipionyx, ha sido utilizado para saber un poco más cómo habría sido, por ejemplo, el aparato digestivo de los dinosaurios carnívoros, en este caso, pues porque este está bien preservado, ¿no? Se pueden conocer incluso más hábitos de algunos de ellos, más características, etcétera, ¿no? Pero si te los encuentras, por ejemplo, también en grandes cantidades,
como en el caso de de los rinocerontes teleoceras de Nebraska. En algunos de estos incluso hasta se ha propuesto que por las diferencias que tienen algunos del largo de los colmillos, que no se ven en las imágenes, pero tienen diferente largo e incluso también diferencias en la cadera, se ha planteado que algunos podrían ser hembras y otros podrían ser machos, lo cual no siempre se puede ver en fósiles individuales y ni siquiera también preservados. Se han encontrado en estas grandes acumulaciones algunos que están, algunos huesos que tienen o que muestran lo que a todas luces son patologías óseas. Entonces, el que tengamos este tipo de yacimientos, ya sea de conservación o de concentración, justamente es una ventana para conocer características tanto del medio físico, porque pues obviamente si estamos diciendo que el sedimento en el que se quedaron era muy fino y demás, pues todo eso entra en el terreno de lo que vienen siendo las reconstrucciones del ambiente del pasado, de las condiciones tanto físicas como hasta químicas que había en esa zona. Pero ya también si nos vamos a lo que es netamente el estudio de los fósiles como lo que fueron organismos vivos, también puedes llegar a obtener en algún momento información muy relevante de lo que fue la biología de los organismos ya extintos que tú estás viendo en este sentido. Entonces, con esto me gustaría terminar. Sé que a lo mejor es un poco engorroso decir tanto término y demás. Sin embargo, mi objetivo principal justamente es que vean eso, que no todos los fósiles que se preservan en este tipo de yacimientos de tipo de Lagerstätten, pues en principio no todos son la perfección que nos cuentan siempre o que nosotros tendemos a pensar siempre. No todos los yacimientos Lagerstätten son iguales, ya lo vimos, ¿no? Hay unos que tienen así como que los, pues no decir los mejores, porque pues tampoco es así, pero digamos que los más espectaculares, los mejores preservados en ese sentido, etcétera. Y también están los otros que nada más son así como que pues los depósitos naturales, pero pues también tienen lo suyo, o sea, tampoco les hagamos el feo, y que justamente sirven para esto, nada, para obtener información que a lo mejor en otro tipo de lugares no la podemos conocer de forma tan directa. Además de que pues obviamente el tener estos fósiles bien preservados pues no solamente nos ayudan a conocer características de la especie como tal o de la población que veíamos ahí o del grupo que viéramos ahí, sino que eso también en un momento dado nos permite incluso extrapolarlo hasta para la evolución de los grupos mismos que tengamos en ese caso. Como verán, pues sí es un tema extenso, es complicado. La verdad es que este tema se va revolucionando constantemente. El estudio, como les decía, de esto empezó más o menos en los años, bueno, cuando se empezaron a reconocer fue en los años 70, cuando se hizo la división de estos dos tipos de Lagerstätten fue fue en el 85 más o menos, pero hasta 2003 aproximadamente fue cuando se empezaron a ver estas cuestiones como lo que decía, que si la actividad bacteriana, que si la anoxia, La todo este tipo de geoquímica. cuestiones. Sí, toda la cuestión ya más que tiene que ver más con lo que sería la química, que es el quebradero de cabeza de muchos, incluido yo. Todo eso se empezó a ver a partir más o menos de 2003 y eso se hizo justamente con el estudio de yacimientos como por ejemplo los de Burgess Shale o incluso de sí, de ese tipo de faunas, principalmente por un autor que se llama Derek Briggs, que bueno, fue así como que es ampliamente citado y demás, algunas de sus ideas pues han sido contradecidas, etcétera, pero no podemos negar de que fue alguien que marcó un parteaguas para ese tipo de cuestiones. Y otra cosa también interesante es que yo una vez escuché a una compañera en el Museo de Geología dar una explicación y ella dijo, Jack, no, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó cómo se llama este paleontólogo. Bob Baker, dijo, Bob Baker, pues dijo, Bob Baker es el mejor paleontólogo del mundo, el mejor paleontólogo que ha habido, algo así dijo. Y yo le dije, bueno, a lo mejor en cuestión de dinosaurios, porque se le estudia dinosaurios, pero a lo mejor lo que hace alguien de dinosaurios no es tan relevante para el que estudia trilobites, tal vez. Y he de reconocer que me equivoqué enormemente, porque ya después que me metí a leer este tipo de cosas, mucho de lo que se ha estudiado, por ejemplo, para explicar la tafonomía de este tipo de yacimientos para vertebrados y demás, proviene incluso de observaciones que se han hecho en yacimientos de invertebrados. Tú puedes aplicar ese tipo de cuestiones químicas de lo que se conservó en el dinosaurio con lo que ya se vio en peces. Sobra decir que aquí en México también tenemos incluso estos ejemplos de algunos de estos yacimientos. No tenemos tantos, pero sí tenemos algunos. El más famoso, pues desde luego, es la famosísima cantera de Tlayuá, que Derek Briggs estuvo aquí en México por el 2006, si no me equivoco. Justo Y, ayer les estaba platicando a mis alumnos de Shellager y de sí, Briggs, porque vimos Ediacara y vimos Burgess Shale, y no me creían así. ¿A poco estuvieron los dos? Y dije, sí, vinieron a México. Y Shellager vino creo que 2 años antes de que se muriera. O sea,
ya era un señor grande cuando venía aquí a la cantera y de broma les digo que le echó la bendición a la cantera y la bautizó como un Largestaten. Y es nuestro primer Largestaten, pues mexicano. Ya alguien más le había puesto ahí en alguna revista, creo que uno que se dedica a vinos, no me acuerdo cómo se apellida, que también estuvo involucrado en ondas medias feas en Brasil con saqueos y cosas así por el estilo, pero pues Scheilager fue el que ya dijo, bueno, ya es un Largestaten, ya lo vine a ver, lo bautizó y todo, y ya después, como 2 años después ya falleció, ya llegó, vino muy grande y vino acompañada de su esposa cuando vino, y también Briggs, cuando vino, nos hablaba de cómo era tan difícil estudiar los fósiles de Burgess Shale porque estaban todos aplastaditos. Justo están en una roca metamórfica de bajo grado, no es una sedimentaria el protolito, pero es una sedimentaria que ya pasó por mucha presión y mucha temperatura, bueno, un grado bajo, ¿no? Para ser metamórficas. Y eso platicaba, que estaban todos como aplastados, como ustedes cuando desinflan un globo y el globo se aplasta así todo, ¿no? Entonces, para como traerlos de nuevo a la vida y pensarlos en 3D era como inflar ese globito y como que darle volumen a muchos de estos fósiles y que eso era un reto, ¿no? Para ellos, pero eminencias de la paleontología estuvieron aquí en México. Y creo que fue Derek Briggs, si no me equivoco, el que dijo, dejó hasta creo que por ahí un escrito en donde decía, Tlayua es como Solnhofen, pero con más fósiles. Porque sí, o sea, de alguna forma, pues hay procesos que son comparables, incluso en lugares que no tienen que ver. Se ha comparado algunos procesos, por ejemplo, de Solnhofen en Alemania con Santana en Brasil, puedes compararlo con lo que ves a lo mejor en Puebla, pero la abundancia, pues es muy diferente. Y sí, en Tlayua, si algo nos han dicho, es que si bien es como una pesca, por eso nuestros amigos de pescadores de la prehistoria, a los cuales les mando un saludo, hacían esa analogía, ¿no? De que pues es como ir de pesca, un día puedes ir y sacas 30 peces, al otro día pues no sacas nada y a lo mejor en un mes no sacas gran cosa, pero de que son abundantes, ya llevan décadas sacando ahí. Y como les decía, en Solnhofen también están muy bien preservados, pero no hay tantos. Entonces aquí en México tenemos la fortuna de tener esos que me voy a ver como el meme de di que es un comercial sin decir que es un comercial, pero también en Geoexplora se organizan regularmente salidas para Tlayua y déjenme decirles que vale mucho la pena incluso ver el museo. Si no lo conocen, el Museo de Sirio también es muy bonito y ahí queda claro justamente esa cuestión de que no todos los fósiles, aunque se vean muy bonitos, no todos son exactamente iguales. Puedes ver así peces, yo he visto incluso peces ahí que tienen, así como cipiones, que tienen parte todavía del aparato Sí, digestivo y demás, pero tienes por ahí también un fósil que sacaron de un cocodrilo que está todo, así, todo chueco y todo está feo. desarticulado. Entonces, y eso te habla de que de repente hasta se ha propuesto que había tormentas o demás que pues desarticulaban a los organismos. Entonces, por eso les digo que vale mucho la pena ver ese lugar y entender todas estas variaciones que puede haber en un mismo Y yo creo sitio, que ¿no? cada yacimiento tiene su historia geoquímica bien diferente porque tanto los microbios que andaban por ahí dentro, los procesos de fosilización eran diferentes, los minerales eran diferentes y cada uno hay que estudiarlo como un caso muy particular de estudio. Y en el caso de México está la cantidad de Tlayuda, como ya dijimos, en Tepeji de Rodríguez, Puebla. Ese es nuestro orgullo nacional de un procesos de preservación exquisitos, como decían nuestros profesores. Y la otra es Vallecillos, que Ujú. también tiene un proceso de fosilización increíble y que salen cosas maravillosas de ahí. O sea, ¿cómo se llama? No es ictiosaurio, es el que le pusieron el nombre más feíto del mundo. El Mauriciosaurio Fernández, ¿sí? Cuando ves la publicación, también marcan que tiene ahí marcas musculares, o sea, tejido blando que quedó fosilizado y también que tiene que ver con estos tapetes microbianos, geoquímica propia de ambientes anóxicos, que es todo un rollo ver la geoquímica de ese lugar, pero justo dos sitios que tienen esta preservación increíble con éticas muy diferentes, ¿no? Uno es un ejemplo de buenas prácticas y otro ha sido un ejemplo de muy malas prácticas, pero que tienen sus detalles en la preservación y que también son diferentes. Aunque estén en México, son diferentes. Ujú.
Pues sí, como verán, entonces sí es un tema apasionante, la verdad es que es muy interesante. Las investigaciones son complejas, se los trata uno de comentar así de la forma, pues digamos, hasta más pues, laxa, si quieren, de eso, pero los artículos que salen de esto está lleno de una terminología muy cargada, unas metodologías increíblemente sofisticadas, se utilizan incluso instrumentos, técnicas muy novedosas, por eso les digo que esto va revolucionándose también constantemente. Los trabajos a lo mejor que se hagan este año o que se hicieron en 2021 no necesariamente tienen que coincidir con los que se hicieron en 2006 o en 2012 por la cuestión de que va avanzando el conocimiento. Entonces, Y la es algo que tecnología, la cada vez tenemos tecnología. acceso a tecnología diferente y entonces si Darwin se levanta hoy de su tumba, se vuelve a morir de, si viera lo que estamos haciendo hoy en día con los fósiles, ¿no? Y la información que les estamos sacando a partir de la nueva tecnología que les podemos aplicar. Te Y quiero eso leer acá sí. comentarios, adelante, adelante. Bueno, nada Dime, más dime. iba a decir así una cuestión muy rápida nada más. También, nada más eso sí, no se nos olvide que a veces el tener nuevos, bueno, el pensar en que estos yacimientos de conservación son así como que de lo más deseado, por así decirlo, en cuestión de preservación, eso no exime de que te puedas encontrar también cosas increíblemente interesantes en otro tipo de fósiles. La cuestión de las biomoléculas y de las células originales, lo que le llaman la preservación orgánica, no empezó siendo descrita en estos yacimientos, empezó en huesos, Mm, pues por así decirlo, comunes de dinosaurios, de otros vertebrados, que no en eran donde que no extraordinarios. eran extraordinarios, eran Mm. pedazos así como que muy normales, casi casi como el que yo les enseñé al principio y uno diría, ¿este pedazo qué? No, pues no sirve. No, pues sí sirve. Moraleja, no hay ningún fósil que sea en ese sentido desdeñable. Todos tienen lo Sí. suyo y las nuevas tecnologías y sobre todo los nuevos enfoques también nos pueden enseñar bastante. Todos los fósiles son una maravilla de la naturaleza, pero estos son como que el Mercedes-Benz, es la ventana con persiana de oro que nos permite ver el pasado remoto con muchísimo detalle, mucho más detalle que los fósiles en general, pero todos son una maravilla. Por acá está nuestros amigos de BAC. Hola Adriana y Richard, ya estamos atentos a la charla de hoy. Hola a todos los compañeros de BAC. Por aquí Daniel Borelina, hola desde Argentina, excelente. Saludos a la gente que nos ve desde Argentina. Por aquí Claudia Aguilar, tajeó a todos sus compañeritos para que se vinieran a ver la plática, ojalá que nos hayan visto. Guillermo Valderas Vega dice, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Saludos, Guillermo, ya es un explorador que nos ve de manera constante. Cisneros, Axel, hola, buenas noches, excelente. Y pone sus deditos acá. Gracias. Alan Hassi dice, excelente síntesis. Gracias, Adriana y Ricardo. Saludos, Alan. Esperanza García, hola Esperanza. Y por acá, mira, la familia Aranguti, Carlos Aranguti, saludos, excelente tema. Esperanza García nos puso corazoncitos. Y Esperanza García, ustedes también son eminencia de la paleontología, ¿no? ¿Qué dices? Por acá Carlos Aranguti dice, muy interesante tema, saludos desde Tlayúa. Sí es cierto, en ocasiones sacamos fósiles enteros y algunos muy descompuestos que no se les encuentra forma. Justo lo que estabas diciendo, nuestros amigos de la familia Aranguti, los pescadores de la prehistoria, que cuando están trabajando la cantera se preguntan entre ellos, ¿y ahora qué pescaste, no? De la cantidad de peces que pueden sacar en un día, qué maravilla. Por acá Esperanza García, Arturito le manda saludos a tío Richie. Ah, mira, tú también a tus sobrinos, el tío Richie. Saludos. Gracias, Beda muchas gracias. Muñoz, excelente tema. ¿Algún depósito de plantas? Y mira, te faltaron las plantas, Richie. Sí, ahí sí, una disculpa, ahí sí pensé, lo voy a meter, pero ya no, Los metí eso. exploradores las Sí, están pidiendo. pues sí, por ejemplo, uno muy interesante que es así como que clave para entender la evolución. Vean lo que les digo, ¿no? La evolución también de los grupos como tal es el famoso Lineage Chart, en donde vemos las primeras evidencias de las plantas terrestres. Entonces, y básicamente también, bueno, pero eso no exime de que en otros, como decíamos al principio, en otros tipos de Lagerstätten no haya evidencia vegetal, todo lo contrario, sí puede haberla, ¿no?
Que ahí también es algo interesante de verlo, porque también pudiera ser que en algún caso en donde hubiese una mayor concentración o mayor cantidad de, por ejemplo, de plantas, ahí habría que ver si coinciden luego con algunos restos de animales o demás, porque hay algunas plantas que no permiten la conservación de algunos animales, sobre todo de invertebrados pequeños, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es otra historia, eso es la cuestión tafonómica, pero sí, de que hay plantas, sí las hay, ahí por ejemplo en ese de Rinecherd, incluso en ese tipo de yacimientos así muy antiguos del Paleozoico, en donde se ve esta primera etapa, por así decirlo, de la colonización del medio terrestre, incluso se alcanzan a ver también algunas evidencias de lo que casi no se habla, de hongos que también están en Ujú. asociación con las plantas y que de alguna forma eso también les fue Las beneficioso para primeras establecerse. micorrizas, o Ajá, las sea, las micorrizas. primeras ahí simbiosis con las raíces de las plantas están en ese depósito de Ringerike, que ¿qué será, Richie? ¿De cuántos millones de años es? Estamos hablando del silúrico, Del silúrico, ajá. del Nada más, ese silúrico. está en, ahí ya se me olvidó dónde está. ¿Dónde Ese está está en Rinechef? Escocia, En Escocia. Escocia, sí. Ujú. Y es permineralización ahí todos, o sea, lo que permeó ahí al lugar entre las células y dentro de las células es sílice, entonces son pedernales. Es una localidad muy interesante y de las que se tienen que estudiar sí o sí cuando ves los temas de paleobiología, porque es la colonización del medio terrestre por las primerititas que fueron las plantas Veda Muñoz. Entonces, ahí ese es un súper lugar de plantas. Ya más para acá me cuesta trabajo porque casi todos son de vertebrados, pero asociados a esos vertebrados sí hay muchísimas plantas también, ¿no? Sí, de hecho también aquí en México hay varias localidades que en donde se han encontrado, no todos tienen una gran preservación, por así decirlo, pero se han encontrado varias en el centro de México, algunas zonas en donde se encuentran sobre todo impresiones carbonosas de hojas Ujú. en grandes cantidades, pero y eso justamente tuvo que ver con el vulcanismo que hubo, tan intenso que hubo en el Cenozoico en la parte central de México, y básicamente son plantas que quedaron atrapadas en ceniza volcánica. Eso también se me olvidó decirlo, bueno, creo que sí quedó implícito, pero aunque se hace mucha referencia a estos yacimientos acuáticos y demás, pues porque es en donde muchas veces se ha visto esta interacción anóxica y con los microorganismos, pues eso no exime que te puedas encontrar algunos yacimientos de estos de tipo incluso transicional o terrestre, ¿no? Ya lo veíamos ahí con los rinocerontes, bueno, esos estaban en su laguito, pero pues así que digas, es una comunidad marina, pues no, o sea, eso era más continental propiamente dicho, ¿no? Entonces sí puede haber algunos de esos yacimientos también que no se restringen nada más al puro ambiente que digamos sea marino o demás, como Marino. los que les enseñé. Ujú. Sí, pues sí. Pues muchísimas gracias, Richie. Estas son las preguntas que te hicieron los geoexploradores de estos fósiles asombrosos. Nosotros el sábado vamos a hacer un taller de fósiles extraordinarios. Vamos a hacer fósiles de dulce y no los vamos a comer, pero justo vamos a platicar por qué son extraordinarios, qué los hace Exquisitos. extraordinarios. Ahí sí son exquisitos. Fíjate que ahí sí voy a utilizar el tema. Ahí sí queda. Exquisitos sus fósiles. Lleven las dino quesadillas, exquisitas. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Richie. Y pues bueno, no se pierdan la próxima plática. Vamos a hablar de fósiles virtuales con nuestra querida Paulina Moctezuma, que va a hablar de esos fósiles que ahora ya tenemos en modelos tercera dimensión. Ella está trabajando con ese tipo de modelos y está bien padre que nos venga a platicar de lo que está haciendo creo que ella está en el doctorado, si no mal recuerdo. Pero pues aquí andaremos el próximo miércoles y ya sería el último tema de este ciclo que hicimos de conferencias celebrando el Día del Fósil. ¿Cómo lo celebraste, Richie? Pues la verdad, hasta hace muy poco me enteré que había un día del fósil. Sé que hay un día de todo, ¿no? Ahora ya hay un día para todo, pero realmente tiene como, y es en serio, tiene yo creo que como desde 2019 que me enteré que había un día del fósil. Casi en México Entonces, no lo celebrábamos o no era parte de las celebraciones. sí, entonces, bueno, pues ahora ya con estas actividades, yo podría decir que lo celebré hoy. Ah, perfecto, muy bien. Lo importante era celebrarlo. Pues y exploradores, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Richie, por aceptar la invitación. Gracias también, doctora Adriana, y saludos nuevamente a todas y a todos nuestros geoexploradores y exploradores. Gracias de verdad. Chao.